CFK. Estratégicamente. El pensamiento estratégico de una mujer estadista, y, el síndrome de hipatía, en la política. Autor, licenciado, Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista. Docente. Investigador. Dibujo, JCB. Vasconcelo Juan Carlos, email, psicólogovasconcelojuan@gmail.com. Estudio socioanalítico de CFK Primera ed., edición JCB, derechos reservados. 2019. Impreso en Argentina. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra bajo cualquier método, incluidos reprografía, fotocopias y tratamiento digital, sin la previa y expresa autorización por escrito del titular del copyright. Muchos compatriotas ven en mí a esa militante comprometida con los olvidados de siempre, con los nadies, de los que hablaba Eduardo Galeano, CFK, sinceramente. El socioanálisis del pensamiento estratégico de CFK. Socioanálisis de CFK. Ciertamente, el análisis del rol social de un personaje crucial de la política argentina nos remite al estudio de su ser de mujer, su subjetividad, sus ideales sociales, su utopía anclada en una tradición política, un modelo de mundo, forjado a la luz de otros pensadores y políticos como el propio Perón o la misma Evita. El análisis de su pensamiento estratégico implica no solo la superficie de su ideología, sus ideas y práctica política porque abarca toda una cosmovisión propia de los orígenes del kirchnerismo, del mismo peronismo en una de sus versiones que cimentó la vida social y política de la Argentina por décadas. De modo que, para entender su accionar político, su ideología política, su pensamiento de mujer, en el contexto de los logros de géneros actuales, necesitamos nuevas categorías, nuevas ideas que nos saquen de las categorías masculinas, para anclar en la cosmovisión femenina y poder así diferenciar que, el mundo buscado y forjado por las mujeres se diferencian del de los hombres. Resulta muy claro que CFK comprendió a la perfección que los hombres buscamos un modelo de mundo caracterizado por el amor al poder, a lo material, a las influencias sociales, a enfoques sectoriales, alejados todos de la familia, de las necesidades propias de las mujeres pobres, las que luchan a diarios para alimentar a sus hijos y que aparecen como víctimas directas de un modelo social desigual y plena de injusticias. En el corazón de sus ideas se encuentra esta sensibilidad hacia esa mujer afligida, sufriente, explotada, carenciada desde todo punto de vista, etc., y que ella buscó reparar, empoderar y reivindicar desde la política y con medidas económicas. Podemos hablar de un pensamiento estratégico, en el caso de CFK. Pero lo cierto es que más allá de los unos y los otros, soy Cristina. Una mujer, con todo lo que implica ser mujer en Argentina. CFK. Si por estrategia entendemos la proyección general y particular de un modelo de mundo, de un proyecto de país inserto en el tablero de ajedrez de América y en el mundo, sí. El pensamiento estratégico labora orientado hacia un plan general, hacia un orden social buscado, una configuración de las clases, del pueblo, en función de las injusticias vividas, las carencias que liman la humanidad de los desposeídos, y buscando la justicia social en el sentido de lo justo aristotélico, en el sentido de lo que se debe hacer por los pobres y no solo desde la palabra o los grandes discursos. Es una estrategia fundada en medidas concretas que apuntan a mejoras sustanciales de los pobres, como la posibilidad de acceder a recursos sociales, sanitarios, mejoras salariales, educativas, etc. En el fondo, la estrategia de poder de CFK no es solo el de la dominación de un sector sobre otros como pregonan los liberales y neoliberales, sino la función de un Estado en el sentido no de mediador sino de promotor activo de medidas que no sucederán si alguien avezado no ordena las medidas. Es una estrategia de instalación de un modelo de mundo, de sociedad, de función del gobierno, de medidas sobre la bolsa no en el sentido de un grupo acumulando capital financiero en detrimento de los carenciados sino límites a tales parásitos, diferenciando claramente las funciones productivas de las propuestas y los ideales parasitarias del capitalismo financiero. Es decir, la estrategia de poder de CFK era y es respecto de un modelo de gobierno no sumiso a los intereses sectoriales dinerarios o empresariales sino el reparto equitativo de los recursos que los empresarios y banqueros acostumbra a apropiarse en aras de un mundo desigual. Una estrategia orientada al justo medio, entonces. Podemos decir que CFK es aristotélica en sus medidas e ideales de gobiernos.
Al parecer el justo medio no consiste en que un grupo de detentores del capital se apropie todo el jugo social, sino el acceso equitativo a los recursos, aunque sea en forma gradual y desde una estrategia progresiva de medidas que mellen las injusticias sectoriales hacia el pobre. Sin embargo, la estrategia de CFK en materia de gobierno no implican en forma exclusiva medidas económicas porque apuntaron y apuntan hacia la instalación de un modelo de sociedad justa, y en eso, es aristotélica porque lo justo, en materia de gobiernos, de función del Estado, y de lo que ella promovía es que ni el extremo de esquilmar y pauperizar al pobre ni el otro extremo, el de que desaparezca el capital productivo. Una estratega con estrategias. Para eso sé que hay que elegir un modo distinto, construir una lógica diferente, fuera del odio, lejos de las operaciones de todo tipo, sin mentiras ni agravios. Estoy absolutamente convencida de que ese es el único camino para volver a tener sueños, una vida mejor y un país que nos cobije y nos proteja a todos y a todas. CFK, sinceramente. Estamos acostumbrados desde Foucault que el poder se define como una estrategia sin estratega, aunque al parecer, para introducir cambios sustanciales en materia de transferencias de recursos de una clase a otra se requieren de estrategias sustanciales, reales, orientadas hacia el valimiento de los desposeídos, del pueblo, en definitiva. Sin duda que CFK posee y poseía su propia estrategia política ante una clase dominante insensible a las necesidades del pueblo. De otra forma, nunca hubiera alcanzado los niveles de logros tal como se pudo comprobar en sus 8 años de gestión, así como sus intervenciones posteriores en el marco de la política brutal del macrismo neoliberal y de rapiñaje. En el fondo, estamos en contra de Foucault, quien afirma que el poder es sin estratega porque en materia de políticas sociales, en materia de tomar el poder político y proceder a cambiar una realidad injusta, se necesitan estrategias concretas, y no la concepción de la estrategia de poder del autor citado más acorde a las estrategias de clases, como la burguesía en relación a la clase proletaria que consistió en moralizar a los pobres, como estrategia de poder general. Sin embargo, el poder estratégico en CFK no se reduce al de un partido que ha accedido al poder porque implica un movimiento, con grados crecientes de participación comunitaria, como lo podemos observar en la militancia omnipresente en los barrios, socorriendo al descamisado, al afligido, dando esperanza, promoviendo una visión estratégica en términos de proyecto no solo nacional sino americana, que nos recuerda al pensamiento de Belgrano. Las fuentes de la estrategia de poder de CFK. Siempre tuve obsesión de hablar mirando a los ojos. Me parece que ahí se construye un lenguaje diferente, sinceramente. CFK. 1. Cierta capacidad para captar la marcha de la sociedad, la dinámica de las clases, las injusticias fundamentales, el papel del Estado y del gobierno y de la necesidad de un liderazgo acorde. 2. Las verdades peronistas, renovadas desde su óptica y presentadas como verdades necesarias para mayor justicia social. 3. A sabienda de las prácticas parasitarias de las clases pudientes, la capacidad para tomar medidas que ataquen el nódulo de las injusticias en beneficios de los desposeídos. 4. Capacidad para liberar los potenciales del pueblo, dándole los recursos y medios para empoderarse y lograr niveles crecientes de justicia social. 5. Brindar en sus discursos una nueva definición de sociedad, y la necesidad de redistribuir el capital social para lograr mayor inclusión y equidad. 6. Discurso enfático, práctico, a la vez que abstractos como en sus largos discursos necesarios para fundamentar las medidas concretas. 7. La utilización de la sustracción discursiva y de participación en lo social como forma de aumentar el poder y el anhelo de pueblo de su presencia y liderazgo cuyas premisas anclan ya en la memoria social. 8. El apuntar a la desigualdad y la necesidad de mayores niveles de inclusión. 9. Empoderar a las mujeres y darles recursos y seguridad económica y social. 10. Liderazgo enfático, democrático, discursivo y de autoridad simbólica. Digamos, son los aspectos implícitos y manifiestos en sus medidas y discursos, que no implica para nada todas las medidas concretas conocidas por todos. Estamos hablando de las fuentes de su poder, vinculado más a su inteligencia, a su estilo de liderazgo como a su personalidad particular. Socioanalizar al sujeto social y político, que es CFK. Fue la primera vez en la historia argentina que un presidente era saludado por su pueblo al finalizar su mandato. CFK, sinceramente.
El socioanálisis implica el análisis de la subjetividad social y política, desde varias referencias integradas, diversificadas y resignificadas en un nuevo plano de sentido. No es la opinión de una sola ciencia y ni siquiera de varias ciencias como en la interdisciplina. Es un análisis transdisciplinar, donde los aportes parciales de cada ciencia se resignifican en un nuevo todo que nos da la visión holista de un sujeto en su faz social y política, como el caso de CFK. De modo que, no estamos psicoanalizando a CFK y ni siquiera la sociología de su personalidad y pensamiento. Es más que todo eso porque utilizamos categorías integradas y con un objeto de estudio propio que es la subjetividad de una estadista como es CFK. Que analizamos de ella como sujeto social y político. En primer lugar, su figura social, su faz social y político se nos muestra como los roles social y político que ella cumple en el escenario social. Es decir, su vocación política y su posición sobre diversos temas sociales como el modelo de sociedad buscada, la concepción sobre las clases sociales, dinámica social, lógica social implícita en su discurso como verdad anagramática, o implícita en su discurso, así como su participación en un colectivo social donde se nos aparece una realidad compartida, una verdad colectiva no siempre explícita. Como sujeto social, CFK posee concepciones muy claras del papel relegada de toda mujer en una sociedad escindida en modelos masculinos dominantes y de mujeres postergadas no solo por ser mujer sino por la pobreza, por lo que, pudimos observar su lucha por mayores justicias para todas ellas. CFK no aísla las reivindicaciones feministas y de las mujeres como cuestiones aisladas de la política y de los modelos de sociedad pregonadas por diversos sectores, incluidos los imperios y sus intereses economicistas. Para nada y su consideración política de las problemáticas de géneros, nos indican que no divide las cuestiones como meros efectos de los medios y los cambios culturales. Hay una organización social y política que necesita de medidas políticas más justas y en esto volvemos a observar su faz aristotélica. Digamos entonces que sus roles sociales como su rol de mujer en un mundo de hombres no resulta desconectada de sus roles políticos, donde, al contrario de lo que se puede creer, lo social se supedita a lo político. Pero algo de admirar es que la melodía de sus roles sociales y políticos mantienen una armonía fundada en una ideología coherente con las ideas que defienden al pueblo, a la mujer, siguiendo los idearios de Evita, de Perón, así como sus propias ideas actuales sobre cómo deben ser las cosas en materia de gobierno, medidas a corto, mediano y largo plazo. Socioanalizar la verdad social de CFK como sujeto social. Valoran el empeño que puse como presidenta para que la Argentina crezca sin excluidos, CFK, sinceramente. Desde el socioanálisis, nuestra misión es llegar a la verdad social del sujeto social que es para nosotros CFK. Sin embargo, su verdad individual, o subjetiva no se desvincula con su verdad o causa social. Una ideología, un modelo de mundo, de gobierno, de justicia social como la que CFK pregona y plasma a través de medidas concretas no resulta en forma exclusiva de influencias sociales. Al contrario, hunde sus raíces en la biografía personal, en las adquisiciones familiares, en influencias familiares tempranas, donde, y a título de hipótesis, creemos que la figura de Evita era muy importante para el linaje de mujeres de la que ella es una gran eslabón en la cadena generacional. Mejor dicho, la vocación individual se vincula con los ideales familiares y de linajes así como la verdad individual se conecta con la verdad social como causa social en una relación intrínseca. Volviendo a la verdad individual de CFK, sabemos que un psicólogo podría llegar a dar con la misma, aunque nuestra misión no consiste sino en entrever partes de esa verdad subjetiva y su rol en la verdad social como sujeto político y social de CFK. Tal verdad compartida además con los pares políticos, implica una verdad colectiva, que localizamos en el discurso social de CFK así como de sus seguidores. Es una identidad colectiva, un ideal colectivo, grupal, verdadero modelo de mundo y concepción sobre el Estado, la política, el gobierno, las medidas a tomar, etc., que, sabemos, difiere de otros modelos de sociedad y de mundo pero es claramente perteneciente al mundo del peronismo tanto como en su versión, CFK. Decir kirchnerismo es pecar contra la inteligencia estratégica de CFK que logró resignificar todos los términos del peronismo hasta el punto de dejar sin poder a los PJ viejos, aquellos dinosaurios machistas que rebuznan desde el sótanos viejas verdades que necesitan un verdadero estadista para ser plasmadas en la realidad.
De modo que, se la minimiza incluso en las categorías del lenguaje como forma de modelo patriarcal de la política que se resiste a darle su lugar a la mujer fuerte, de personalidad, con un poderoso discurso y con ideales muy claros. Entonces, esa verdad social de CFK es el producto no legados peronistas resignificados por el kirchnerismo, sino por ella misma, por sus discursos, por sus medidas, por su ideario plasmado en dos gobiernos que, por su efectividad, resignificó todos los legados anteriores en un modelo propio de una mujer estratégica. La verdadera justicia y honor a su inteligencia es denominar cristinismo a su visión y práctica de la política. Eso llevaría a forzar las resistencias y prejuicios psicológicos misóginos y a aceptar que la mujer ha entrado decisivamente en la arena política gracias a sujetos sociales y políticos como CFK. Una estrategia femenina del poder. Les dije que también esperaba que todos los argentinos y argentinas pudieran seguir gozando de las conquistas sociales, del progreso económico, de los logros que tuvieron los trabajadores, los comerciantes, los empresarios, los artistas, los científicos y los intelectuales en una Argentina que dejábamos con el 5,9% de desocupación, una de las más bajas de la historia. CFK, sinceramente. La presentación de su libro, sinceramente, batió todo récord en materia de ventas, efectos mediáticos, entre otros. Sin dudas, podemos hablar de la estrategia de poder de CFK. Por ejemplo, el enrolarse en las filas de los que defienden la causa del oprimido es parte de un modelo de poder, de política, de liberación que cobra rango en la historia mundial con otros renombrados que van desde Jesús, Gandhi, Marx, Lenin, etc., pero es una estrategia femenina de poder, que posee varios frentes. Un frente es el de la mujer que lucha en un mundo de políticas masculinas, de alfas acostumbrado a un ethos político corrupto, que ella combatió y sigue combatiendo a su manera. Es decir, la visión y la práctica de una mujer en un mundo de hombres. Y por cierto, no es fácil romper el molde patriarcal de la política de mucho arraigo. Y ella no tenía insignias o modelos a seguir más que tirarse a la arena y pelear. Se me dirá, Evita, pero Eva nunca llegó a presidenta y en eso, superó incluso sus moldes primigenios, a la Evita que sobrevive en ella en una versión particular que luego analizaremos. Podemos decir entonces que CFK es precursora de sí, cosa que solo lo logran los grandes de la historia. Y efectivamente, la ubicamos en ese lugar y a la par con otras grandes luchadoras de la historia como Evita, Rosa Luxemburgo, etc. Digamos entonces que la estrategia de poder de CFK se ubicó en el frente contra el modelo patriarcal de política aún en boga. No es fácil y aún falta mucho trabajo el ceder lugar a la mujer en la práctica política y dar validez a su discurso. No es fácil para los procustos masculinos, que consideraron y aún consideran el modelo de mundo masculino como el mejor. En eso, CFK se encuentra de frente con el narcisismo masculino, que se autodefine como el mejor género, como el modelo a seguir incluso, aunque en la práctica, tal modelo haya sufrido ya bastante crítica y relativización mediática y cultural. Pero CFK es muy inteligente como para caer en el dominio de la mentalidad de género como el feminismo, y sus consideraciones sobre el tema fueron como política, como mujer politizada y nunca el reduccionismo de género en que se ubica a los machos como enemigos políticos. Para nada. Al contrario, su misión autoimpuesta es que hay alfas pero detentores de capitales, con clases sociales, con ideologías pro-establishment, con riquezas, que ella odia al igual que evita a los oligarcas. De modo que, para CFK, el hombre y el modelo patriarcal es una cuestión política, cultural, que requiere de medidas políticas, de inclusiones de géneros genuinos, sustanciales en cuanto a derechos de la mujer, la madre, la que lucha en los barrios, como mujer doblemente oprimida, por ser pobre y por ser mujer. Una estrategia política entonces. No es lo mismo que buscar instalar el modelo feminista o la lucha por un tema como el aborto o logros en términos de leyes sectoriales. Es un modelo social lo que se juega en el deseo de poder de CFK. Un proyecto nacional y latinoamericana. Esa es la cuestión en su pensamiento. Pero tales con inclusión de la mujer postergada tanto en lo cultural, en lo educativo como en lo social y político. CFK vino a redimir a la mujer postergada. Digamos entonces que su estrategia de poder es no contra el hombre como, guerra al macho, clásico ya en el feminismo reduccionista, sino al hombre enriquecido e injusto que se apropia el jugo social en detrimento del descamisado.
Su estrategia de poder apunta contra las clases dominantes ávidos de poder económicos, de riquezas, de medios de poder, de corrupciones, de connivencias con el poder, con los medios perversos, con un modelo de mundo elitista y esclavista e insensible. Entonces, podemos considerar la hipótesis atractiva respecto de la estrategia de poder de CFK de que ella vino a liberar a la mujer oprimida de sus cadenas pero también a su compañero de lucha, oprimido además en un modelo patriarcal injusto, tanto para su compañera como ella misma. Otro foco de la estrategia de poder de CFK es la intrusión imperialista que no resulta de su agrado por el carácter opresor del mismo, aunque con los cuales negocia, divide las aguas cuan decisión salomónica, ni la entrega ni el enfrentamiento directo. De cómo negoció con los organismos multilaterales, etc., testimonian estas líneas. Digamos entonces que el tablero de ajedrez de CFK implica varios frentes, como la apertura hacia China y otros países opuestos al imperialismo norteamericano. El sostén del proyecto nacional en el marco mundial es también uno de sus focos predilecto. Es claro que el proyecto de país implica su ubicación en el tablero del mundo aunque no en el sentido del sometimiento. CFK no se somete y si cede un ápice es porque va a dar el salto posterior. Mujer al poder, pasional, estratégica y reivindicativa de los derechos del discurso de la mujer, su lugar en la política, en el mundo, como justicia social de géneros. Un gran frente de su mira fue y son los medios de dominación social. No son sino eso, instrumentos de control social a beneficio de los monopolios, que pierden su función social de información en aras de la hipnosis social de clases y que CFK odia profundamente. Podemos seguir describiendo varios frentes como focos de la estrategia de poder de CFK, pero los enumerados nos indican la complejidad de ser gobernante en un mundo de hombres y en Argentina, como lo diría ella misma. CFK, portavoz de las y los oprimidos, AS. Porque sinceramente esperaba una Argentina sin censura, sin represión, una Argentina más libre que nunca. Sinceramente. Emergente de su propia biografía, de su historia familiar, de su largo linaje de mujeres adeptas a Evita, CFK es el portavoz de una época. Una época caracterizado por la emergencia de la mujer en la arena política, en la participación social, en la defensa de sus derechos de géneros, como sujeto social doblemente oprimida, por ser mujer y por ser pobre. Un portavoz de género entonces. Una defensora de los derechos de la mujer pero en la arena política, en la arena de hombres patriarcales que no ceden poder si no es por la vía de las medidas políticas, de las luchas ideológicas, de las reyertas legislativas, en los medios. Una guerrera de la causa de las mujeres pobres porque a CFK no le dice mucho las mujeres adineradas, las amantes del establishment, las que resucitaron de la pobreza y olvidaron sus orígenes en el campo, en las villas miserias, en los barrios pobres. Esas son las que CFK odia, porque no son leales a la clase de las mujeres, medio país, media humanidad. Lo notamos en sus medidas, en sus discursos, en el sentido de su discurso, en sus pensamientos, en su libro. Una defensora de los derechos de la mujer pobre pero no en el simple campo del discurso, de las ideas, de las ideologías sino en la arena política. Una luchadora, por cierto. Liberar a la mujer de sus cadenas. La cadena de la exclusión económica, de la pobreza, de la opresión y de su lugar de mujer relegada por el modelo patriarcal de sociedad. Por otro, una portavoz de los derechos silenciados del pobre y de la mujer pobre. CFK pelea en el terreno del derecho y por más derechos. Sus medidas respecto del tema son muy claras. No hace falta citarlos porque han quedado en el inconsciente social, como memoria social. Portavoz de la legitimidad de la mujer pobre en su discurso, en su rol familiar, en su jubilación como ama de casa, en su rol de madre, en sus luchas, en el barrio, en los CIC, en las cooperativas, en todos lados. Portavoz de la historia silenciada de la mujer pobre para que quede escrito en la historia y en el derecho de la mujer, lo que legítimamente y por derecho le corresponde. La mujer reprimida por la historia oficial, por los medios, por la cultura, por la misoginia cultural del modelo patriarcal, por la ignorancia, por la discriminación de géneros, por la insensibilidad de las injusticias sociales. Portavoz del pensamiento de la mujer en el discurso social que la silencia en aras de representaciones, de ideologías dominantes acordes al modelo de sumisión, hasta religiosas, donde la mujer es rebajada a la condición de doméstica, ama de casa, pero solo eso, sin que tampoco pueda ser ama en otros ámbitos de la sociedad.
Portavoz de los sentimientos de la mujer y su compañero, ambos oprimidos por la exclusión social, la desigualdad social, y el privilegio de minorías que desprecian la condición del pobre. Sí, ella odia todo eso y es visceral. No es un simple sentimiento o una presunción y ni siquiera una ocurrencia, es visceral. Pero es una estadista y estratega y no se deja dominar por sus emociones. Ella elabora la faz emocional de la vida desde la faz racional, intelectual y en eso reside precisamente su pensamiento estratégico. Son temas a resolver desde la política y hacer política en Argentina siendo mujer, solo CFK lo puede explicar mejor que nadie. Portavoz del capital simbólico de las mujeres. Los hay prestos a salir pidiendo mayores derechos, mayores lugares en lo social, como media humanidad, como madre, hermana, tía, abuela, maestra o la abuelita. Sí, ella piensa en todo eso pero no solo un pensar porque el pensamiento sin la acción, sin la estrategia que le da orden y dirección no sirve de mucho. Praxis es la palabra que define a CFK, ella articula teoría y práctica como la mejor. Y lo hace por la mujer oprimida que mora en ella. Ella está identificada con esas mujeres y le duele en el alma. Si no consideras este dolor empático, esta sensibilidad con el propio género oprimido, no entendiste nada de la vida. Portavoz de un modelo de mundo, de sociedad, de vida, de mujer. De seguro que es así. Ella sabe muy bien que la mujer es media humanidad y que el silenciamiento de su punto de vista, de su modelo de mundo es tendencioso y sospechoso de injusticias, de explotaciones. De modo que, la entrada de la mujer en la arena social, cultural y política, nos lleva a dos definiciones mínimas de todo, el de la mujer y su mundo y el mundo de los hombres acostumbrados al poder, a los debates, a los juegos de guerras, a jugar en la bolsa, a acumular capitales que no se llevarán a su tumba, a timar, a corromper y a descomponer la humanidad nuestra de cada día. Y ella en la casa, cuidando la nueva generación, a los hijos, y es ejemplo de vida y de amor. CFK siente todo eso y no hace falta preguntarle. Ella ya lo demostró con muchas de sus medidas y su política inacto. La estrategia de sustracción de CFK. ¿Por qué una mujer siempre tiene que tener un hombre al lado? Es una concepción insoportable y la prueba de una sociedad machistas, misógina y mediocre, CFK, sinceramente. Magistral movida de ajedrez en un mundo de medios perversos dominados por delincuentes al poder. Ya lo vimos con Lula y lo podemos denominar, efecto Lula. Un partido de corruptos, jueces millonarios, y con medios igualmente cipayos, criminalizaron a un grande de la política brasileña. Un hombre del campo popular y que demostró ser consecuente con sus ideales en pro del excluido. En forma mecánica y con cierto retraso mental, desarrollaron el efecto Lula, en nuestro país criminalizando a la OPO como asistimos a diario en los medios, con jueces funcionales, descarados que destruyen la democracia en connivencia con ciertos de grupos que se pretenden de inteligencia, o jueces puestos a dedos por el poder de turno. Se suman a la ola de criminalización ciertas mujeres rivales, frustradas del poder que nunca pudieron llegar al lugar de CFK pero que, por lo mismo, desarrollaron un odio garrafal, una envidia y poder destructivo cayendo incluso en la delincuencia de operativos de criminalización con causas armadas, sin justicia imparcial, que dado nada de su independencia en los últimos tiempos. Más aún, de ciertos peronistas que anhelan el poder demonizando a la dama y esperando falsas movidas, esperanzas de acceder algún día al poder aunque en las urnas no los recuerde nadie. Ante este panorama, ¿cómo responde la dama? Estratégicamente. Y una de las estrategias es la sustracción, como el silenciar el propio discurso a lo justo, a intervenciones esporádicas, e incluso, como en los últimos días, el ceder el poder de llegar a ser presidente nuevamente a un par. Gesto de grandes. Pero en sentido social de la sustracción de CFK recibe determinaciones desde lo que en socioanálisis denominamos inconsciente social, aparecen determinaciones de mayor poder, de necesidad de contar con la líder del pueblo, de sus medidas, de sus discursos, de sus logros, etc. Porque en la memoria social, todo está guardado, como lo diría Gieco. Se reduplica el poder al generar el deseo del pueblo de contar con su conductora. Es decir, en la medida en que calla, despierta el deseo del lado del pueblo, como anhelo de conducción, como deseo de justicia, ante un panorama social de guerra en materia de economía, justicia devastada, manipulaciones perversas, promesas y mentiras, etc. CFK es el poder simbólico, eficaz.
Porque gobernar este país, mamita. CFK. Sinceramente. En el inconsciente social del pueblo, plano subliminal de lo social donde se juegan los verdaderos procesos de dominación, transmisión, estrategias, explotación, etc., la conductora es CFK. Pero la eficacia de su palabra como palabra legítima, autorizada, reconocida como autoridad como conductora, delega el poder a otro que adquiere cierta legitimidad por el mismo proceso. Pero no es lo mismo y se abre entonces una época de dualidad de poder entre CFK y Alberto Fernández que hará falta pulir a los fines de lograr mayores niveles de justicia social. Para los machirulos, se abre una época de cierta relajación porque de nuevo el poder está en mano de un hombre. Hasta esperanza para algunos de llegar algún día al poder y poder cumplir su utopía desligada de la necesidad real del pueblo. Eso se deduce de que no hacen movimiento, se abren de la unidad, y con rancho aparte, no lograrán una primavera feliz. Esperemos que recapaciten y se sumen al todo de una OPO que es uno de los objetivos estratégicos de la gesta ya histórica de CFK de ceder su lugar a un hombre. Volvamos a repetirlo, a un hombre. Allí, sacrifica el lugar de esa mujer guerrera que mora en su mente y no es por minucias, es por la causa del pueblo, donde ella ubica al objeto de su razón de ser. Pudo haber cedido el poder a otra mujer pero como conoce la política patriarcal y misógina, antepuso sus logros de mujer y cedió lugar en forma estratégica a un hombre. Lo digo de nuevo, gesta de grandes. Pero, como ya vimos en su tablero de ajedrez de 2015, CFK es muy audaz como para dar pasos en falsos. Allí pudimos asistir vía interpretación de otra de sus gestas de la puesta en acción de una estrategia en mayúscula, donde tenía dos peones como posibilidades, con un liberal en la diada, pero que cualquiera de los dos, sabíamos, iban a hacer macanas, en consonancia con la visión y predicción estimativa de CFK. Así fue y el machirulo de turno se mandó cosas muy grosas para el país comprometiendo incluso el futuro, al instalar el modelo neoliberal de sociedad benéfica para los banqueros, el capitalismo financiero internacional y nacional y ciertas empresas de servicios que se sumaron a la estafa y robo al pueblo. Con solo considerar la coyuntura actual en que Cambiemos se cae a pedazos, CFK demuestra sus movidas magistrales de ajedrez que son sutiles, no perceptibles para ingenuos y se corresponde no solo con una estrategia de poder sino con un modelo de mundo, de sociedad, de pueblo, entre otros. Sin embargo, el juego continúa y ante el contexto perverso de un gobierno de psicópatas que la criminalizan, realiza su juego de ceder poder a un compañero de militancia como otra movida en correspondencia con su pensamiento estratégico. Lo que no podemos creer es que CFK entregue su utopía, su visión de la política, la justicia social, su ideología, su visión de género, de mujer etc. a nadie. Son cosas que cede en condicional. Quien quiera oír que oiga. Cedió estratégicamente ante el machismo sociopáticos. Siempre sostuve que ser dirigente no es tener o ejercer un cargo, por más alto que ésta sea, sino la capacidad de poder ver y anticipar lo que vendría. CFK, sinceramente. Lo que sigue es, por supuesto, una hipótesis atractiva sobre la última gesta de CFK, a saber, la cesión de poder al señor Alberto Fernández. Pero resulta claro que, si imaginamos una situación donde la mujer ha logrado una legitimidad real en el campo social y político, no hubiese sucedido la triste escena de que ella deba ceder su lugar legítimamente ganado ante el pueblo a un otro supuestamente en nombre de la movida magistral, como algunos sostienen. Consideró ella que el mundo de alfas sociopáticos la tenían sitiada legal y mediáticamente, con jueces corruptos y periodistas millonarios funcionales a intereses corporativos. La pregunta queda para el creador que puede adivinar y sabe cómo suceden las cosas. En nuestro caso, tenemos el caso Lula, y de cómo la criminalización en la política llegó a grados ya intolerables para toda democracia. Pero lo claro es que el régimen corrupto no la dejó ser. Esta sociedad con serios problemas de valores y cada vez más lejos de la democracia no la dejó ser. Los medios y los periodistas sin éticas no la dejaron ser. Las corporaciones en connivencia con pseudo jueces no la dejaron ser. Algunos peronistas misóginos que pseudo justifican sus racionalizaciones egoístas no la dejaron ser. Otros con pretensiones de poder que contrastan con su capacidad nimia, no la dejaron ser. El modelo patriarcal de política no la dejó ser. La justicia millonaria no la dejó ser.
Y me atrevo a decir que toda sociedad que no le dé su lugar legítima a una mujer, es un fracaso como sociedad. El síndrome de Hipatia, contra CFK. Al mismo tiempo que iniciaba el relato de la pesada herencia, comenzaba una feroz persecución judicial en contra mía y mi familia, especialmente contra mis hijos, CFK, sinceramente. La promoción de La mujer al poder, por CFK fue una de sus cartas favoritas. Y fue una de las cartas que la llevó a transitar los pasos de Hipatia, la pensadora filósofa y maestra neoplatónica griega que pagó caro por su inteligencia, fue desollada públicamente por los hombres, por pensar, por pretender entrar en el mundo de los patriarcas filosóficos, todos machos alfas que se creían dueños de la manada. O al menos, muchos se pretenden porque el análisis de capacidades revela la incapacidad que entra en contradicción con las pocas capacidades. Estamos desollando viva a CFK. Seguro. Sus pares no reconocieron que el modelo patriarcal de política la obligó a dar un paso atrás. Es más, creyeron que era un derecho que ella les arrebató. El derecho a ser hombres en exclusiva, poderosos, fálicos, alfas que guían a la manada de ilusos y ellos, los salvadores de la humanidad con las buenas nuevas bajo el brazo. Pero alfas al fin y no están percibiendo que una mujer debió ceder ante un grupo o manada de alfas al poder que se arrogan el derecho de detentar todo poder en forma exclusiva. Lo que da risa es que ninguno podría dirigir en forma eficaz ni una familia. Tanto si analizamos a los políticos pares de CFK como a la OPO y otros partidos, notamos que conforman el grupo de filósofos que desolló públicamente a Hipatia, como gesta, como rito machista y patriarcal que castiga a toda mujer que trascienda los límites de la masculinidad en materia de pensamientos, de políticas, etc. Y una vez más, el rito se repite para conmemorar aquella gesta, aquella tragedia humana de matar a la mujer porque ha despertado, porque ha empezado a participar, a pensar, a escribir, a gobernar, etc. Toda mujer que desea igualar al hombre y participar en la cosa pública, corre el peligro de ser desollada públicamente, merced a que los hombres no hemos dejado de ser como aquellos pensadores, o filósofos, que ante la incapacidad de asumir la derrota ante una mujer inteligente, prefirieron negativizar y matar la fuente que de la derrota. Pero cabe pensar que un contexto social y cultural como la que le tocó a Hipatia no estaban bien de la cabeza. Es decir, son sociedades locas, psicóticos porque solo el loco aborrece el protagonismo de la mujer por la angustia que le genera la diferencia y todo lo que replantea su virilidad que se iguala al de aquel monstruo del Ática llamado Procusto. Procusto era muy bueno con los viajeros y cuando estos se emborrachaban y dormían, él procedía a atarlos a su lecho para restablecer la coincidencia entre sus ideas, su modelo de mundo, de sociedad, de política, etc., al cortar lo que sobraba, piernas y cabezas. Así, al cortar lo que no cuadraba en sus ideas o visión de mundo, tranquilizaba al loco de Procusto que además tenía otra cama o lecho, uno grande, donde uno quedaba pequeño, por lo que, y a los fines de cuadrar en su modelo de mundo, procedía a estirar y a descoyuntar toda articulación y músculo. Así operan los autoritarios locos de toda la historia. Imaginen ahora a CFK y a los procustos al poder, los que pretenden acceder al poder, sus pares incluso acostumbrados al modelo patriarcal del poder y la política, atarla con causas armadas, con jueces corruptos, con periodistas y operativos, y proceder a cortarle las piernas y cabezas, con el sueño de que así descabezarían el ascenso de las masas enfurecidas por el ajuste brutal. CFK, víctima también del síndrome de Procusto. Como ya lo anotamos anteriormente, Procusto era tiránico y mataba para imponerse a su prójimo, para instalar su modelo de mundo, de política, de país, de gestión, etc., y cabe acotar que en materia de géneros, todo hombre cree que es superior a la mujer y debe proceder como un Procusto a igualarla o al menos, a conformarla a los dictados patriarcales del varón. Es decir, un enfoque delirante de géneros donde el delirio de género del varón procustiano llevó a invalidar, a demonizar, a criminalizar a la mujer que enseñó a los políticos argentinos cómo se deben hacer las cosas. Por más que ellos no lo acepten y justifiquen sus posturas desde promesas y mundos supuestamente mejores. Lo claro es que CFK es víctima de los procustos de turnos que se alianzaron para negativizarla, criminalizarla y cumplir así con los dictados patriarcales. En términos procesuales, decimos entonces que operó el síndrome de Procusto, que consiste en imponerse brutalmente, en imponer el propio modelo de mundo y política, etc., al otro, en invalidar, criminalizar, perseguir, agredir, matar, etc.,
al diferente y más si es una mujer. La autoridad de una mujer diferenciada del de poder del cargo. Otro de los pecados de CFK ante el modelo patriarcal del poder y de la política es que ella logró el reconocimiento y la legitimidad social ante el pueblo como autoridad. La autoridad no es igual a tener el simple poder del cargo. El poder del cargo lo puede tener cualquiera, incluso un empresario que confunde país con empresa, etc., pero la autoridad es algo que se gana. Es una legitimidad en cuanto a poder legítimo y no meramente del cargo o la ley. Tener autoridad es lograr el reconocimiento social merced al rango de conductor de masas y como liderazgo ejemplar. Ser conductor tampoco se confunde con el poder del cargo. El conductor es quien ancla en el inconsciente social del pueblo acudiendo a la tradición, a la historia, rescata la historia oculta y reprimida de los oprimidos, y ubica al pueblo en el curso de la historia con justicia social. Podemos sostener entonces que CFK es una autoridad simbólica y legítima como conductora del pueblo y la ubica como mujer con poder simbólico, social, político e intelectual sin precedentes. Claro es que tales características enferman a los alfa de turnos y la reacción de géneros no se deja estar, difamaciones, descalificaciones, demonizaciones concertadas, implícitas, con campañas de desprestigios, denuncias, operativos mediáticos, etc., que solo denuncian a los incapaces para lograr la trascendencia política que CFK logró como mujer guerrera de la causa de los desposeídas. La mujer líder, intolerable para el modelo patriarcal de política. Desde el socioanálisis acudimos al mito de origen de lo social que Sigmund Freud trabajó en su Tótem y Tabú. Allí la rebelión de los hijos alianzados contra un padre tiránico para liberarse de su yugo, mataron al padre primitivo, devorando su cuerpo, para luego, vía culpa, reconocer su autoridad y la ley, surgiendo la organización social primitiva. Pues allí, Freud nunca estudió el papel de la mujer primitiva, la madre de esos niños alianzados, que, por hipótesis, decimos que ofició de organizadora de una unidad, entre hermanos e incluso de la rebelión. Pero ese rol no fue reconocido por Freud y muchas generaciones de analistas. Sin dudas, el liderazgo de la mujer se le escapó incluso al creador del psicoanálisis, más no al socioanálisis que sí sabe de liderazgos femeninos, de linajes de mujeres que luchan para instalar su modelo de mundo, de sociedad, de alianzas y luchas, de papeles activos de la mujer en la sociedad. La mujer opera, actúa, es parte, participa, organiza, etc., a su manera y es tan líder como el que más, solo que la mirada patriarcal solo percibe al macho de la manada. Mejor dicho, no es que los hombres pasen desapercibidos del liderazgo femenino porque la repudian, no la toleran e hizo falta una mujer fuerte, para que el paso sea dado. Y se dio. Electras. Se suele denominar, complejo de Electra, al odio inconsciente de las hijas a la madre y el amor al padre a quien protegen con preferencias. Desde la mitología griega, Electra era hija de Agamenón rey de Micenas e hija de Clitemnestra. Pero esta última mandó matar a su esposo por su amante Egisto y Electra entra en escena al mandar matar a Egisto por Oreste, su hermano. Es decir, Electra venga al padre matando a la madre, como la que reclama y defiende al padre y mata a la madre o a sus sustitutas, como una mujer exitosa y presidente. En este sentido, hemos asistido a que CFK debió recibir agresiones y difamaciones de mujeres que, ante el avance de la mujer en la sociedad propiciada por CFK, apareció como extraño, porque uno considera que debieron apoyar a su par en la lucha por el reconocimiento en un mundo de machos algas. Y CFK tiene varias hijas sustitutas, que buscan matarla políticamente, como podemos observar en lo social. CFK es la mujer exitosa, que logró lo que muchas querrían lograr, lo que despertó no solo la envidia y el odio sino además el mentado complejo de Electra. Es por ello que votaron al alfa saqueador de turno. Mejor dicho, por su rango de mujer con poder, estadista, exitosa, etc., CFK ha pasado a ser la madre de todas las Electras que buscarán sus fallas y más cuando tales pertenecen a otros partidos donde el odio y deseo de muerte es más poderoso. Es que anhelan el lugar de la gran madre simbólica que significa CFK para tales hijas ambiciosas. Pero la ambición no se iguala a inteligencia ni capacidad para el liderazgo y de logros políticos. Es muy clara la diferencia entre expectativas y capacidades reales. La revolución de género de una sola mujer. Es algo que extraño mucho de Néstor porque es el tipo más compañero y menos machista que conocí en MM y vida.
No, me corrijo, no era machista en absoluto, aunque las feministas sostengan, no sin algo de razón, que esos hombres no existen. CFK, sinceramente. CFK significó en el escenario político y cultural de la Argentina una revolución decisiva en materia de géneros. Se debe a su política de inclusión en todos los ámbitos de la sociedad, desde la inclusión de géneros a la educación, en los ámbitos laborales como los medios, en todo. Sin dudas, CFK significó la mujer al poder y por lo mismo, el protagonismo de la mujer en todos los ámbitos, lo que significó una revolución en materia de la mujer al poder. Pese a que ciertos movimientos feministas criticaron algunas cosas de CFK, no cabe duda de que una mujer como presidente, significó la entrada en escena de todas ellas, al detentar a una representante en el escenario en la arena política. Decimos, arena política, que no es algo menor y en un país como el nuestro. Una revolución de géneros en singular porque la lucha fue no tanto por la mujer adinerada, la mujer del establishment, la mujer refinada. Para nada. Al contrario, un feminismo del pueblo, si cabe el concepto, porque la causa de la lucha fue no solo el pueblo o la nación, el movimiento o la causa política además de América su unidad, sino la mujer pobre, la que padece la pobreza, esa que pasa de todo. Mejor dicho, liberar a la mujer no fue tanto como liberar a la mujer pobre de su compañero explotado, porque CFK nunca creyó en que el descamisado someta de buenas ganas a su compañera de pobreza. Al menos, no me pareció así. Por el contrario, como ya remarcamos al comienzo del presente ensayo, la lucha es por mayores justicias de géneros, justicia social, mayores derechos para la mujer pobre y su compañero de sufrimiento como causa que ancla muy lejos en la tradición peronista y en aquella ejemplar, luchadora, pasional que fuera Evita. La sombra de Evita sobre CFK. Conmigo no van a poder porque voy a representar siempre los intereses por los que fui votada, CFK. La abanderada de los pobres retorna como reminiscencia social, representada por CFK como su símbolo alusivo, que se forja un destino, como ideario incluso en la defensa de los desposeídos. Sí, Evita ha retornado en una forma particular en el deseo y el ideal de una mujer fuerte, de carácter, con ideas sólidas, segura de que mayores niveles de justicia social empoderarán a los desposeídos. Su odio viral a los monopolios, a los oligarcas, a los que aman el capital, al establishment, y la sensibilidad hacia las mujeres pauperizadas hablan en este sentido. Claro es que ser un representante de Evita no significa serlo. Baste con que se asumen sus insignias y sus ideales sociales, de géneros y políticos para que la misma se perpetúe en la voz, el deseo, en las medidas, en la utopía social de quien porte sus banderas. Mejor dicho, la causa de Evita como defensa del pueblo, del pobre, de la mujer doblemente explotada, ya bastan para encausar una vida. O mejor, la razón de una vida. En otros términos, Evita ha pasado a ser un arquetipo, un protomodelo a seguir, una vida ejemplar, la imagen y el discurso de una mujer defensora de todas ellas, por lo que, su imagen trascendente pasa a ser un modelo a seguir. Por lo que, podemos aún sentir los ecos de su deseo en la voz de quien habla 2 horas en cadena sin musitar, sin la menor vacilación, porque su deseo y su ideal social, de política y de justicia recibe la herencia simbólica del deseo y la utopía de aquella luchador, incluso en sus sufrimientos. La lógica social implícita en el pensamiento de CFK. Voy a discutir todo porque para eso me votaron, CFK. Del discurso de CFK deducimos una lógica claramente diferenciada merced a que se ubica en otro plano, en el del inconsciente social. Para el socioanálisis, es el plano más allá de las significaciones cotidianas y alude al modelo de mundo implícito en su discurso, en los términos que utiliza, la causa que defiende, las definiciones y medidas, etc., y es la lógica de un mundo dividido en ricos y desposeídos, no natural sino perfectible, pasible de cambios y sus medidas apuntaron y apuntan a cambios sustanciales. La lógica de un mundo desigual donde resalta la necesidad de inclusión en mayúscula. Una lógica que deducimos entonces de sus discursos, su libro, sus medidas, su ideario de vida, su larga carrera, su mapa de mundo. Esa lógica supone entonces un mundo injusto, más para ellas, las desposeídas que buscan un lugar en un mundo de hombres y más en la Argentina.
Pero CFK sabe muy bien que tal lógica desigual es oculta, investida de mentiras y excusas audaces de quienes manejan los medios, el cuarto poder, en aras de la mistificación o timo, fraude, engaño al pobre, mientras tanto, la acumulación desigual de riquezas de un lado, y nada del otro. Más para ellas que no tienen sino necesidades insatisfechas que reclaman un derecho y más, de medidas concretas como ella misma plasmó y aún lucha por instalar. Un mundo donde por fin la lógica femenina entra en escena para restablecer la equidad de género y lograr la justicia de género en el contexto de la justicia social dependiente de la política y no solo de discursos. Una sociedad a la medida de las mujeres y sus causas, los hijos y el amor. No vine para dividir a los argentinos, al contrario, quiero que la gente vuelva a ser feliz, a sentir amor, CFK. Cuando CFK daba esos monumentales discursos en cadenas, a despecho de los que creen que la Argentina es de unos pocos que se apropian del jugo social, podíamos diferenciar muy bien que su lucha iba más allá de cambios meramente económicos. Nunca el reduccionismo economicista en la verba y las medidas de CFK. Al contrario, la necesidad de que los cambios se expandan hacia la paria grande, hacia los hermanos latinoamericanos, pero por sobre todo, desde y gracias al discurso y el accionar de las mujeres postergadas. La inclusión decisiva de las mismas en el mundo de la política nos llevaría a cambios monumentales en materia de equidad y derecho de géneros. Claro que fue así, aunque muchas reunidas en grupos minoritarios con afán de establishment digan otra cosa. Ella luchó por instalar el modelo de sociedad para las mujeres, aunque nunca en el sentido excluyente de su hombre, del compañero explotado, sino como integrantes de la causa de la mujer, sus hijos y su compañero, que personificamos en esos memorables relatos donde CFK traía a la memoria a Néstor, su compañero ya en la eternidad. Personalidad dominante. Y sí, reconozco que tengo un tono de voz alto y un modo de hablar imperativo, CFK. Si diferenciamos tres clases de estadistas, porque CFK ya es una estadista que ha pasado a la historia, a saber, los dependientes que buscan el afecto y dependencia de los demás, que no harían nada sin consultar, etc., y los independientes que lo hacen todos solos, prescindiendo incluso de los demás, nos quedan los dominantes, que aman tener la situación bajo control. Quizás se me diga que CFK es independiente, pero prefiero inclinarme sobre el dominante, que ama el poder pero en el sentido político y del poder como instrumento de transformación, de logros sociales, de resolución de los problemas, y no las promesas a futuros de los timadores. Pero si matizamos nuestro análisis de la personalidad de CFK, no hacemos honor a su verdad si no consideramos una faz intermedia entre el tipo independiente y el dominante, donde podemos asistir no a una mujer impositiva sino a la firmeza de una estadista que necesitó utilizar la afirmación en un mundo de hombres caracterizados por no ceder un ápice de poder a las mujeres. Es decir, CFK es al mismo tiempo independiente en sus decisiones, aunque también administra el poder para lograr con control del poder y esto sin caer en el autoritarismo. Esto es muy claro en sus decisiones. CFK reencuadró su conato político. Voy a hacer lo que sea para ganar en 2012, CFK. En consonancia con su modelo de mundo, de sociedad y de política, CFK decidió primero la patria, luego, que es, verdaderamente una gesta no solo histórico sino de grandes. La causa es el pueblo y verlo sufrir debe ser algo penoso para ella. Implica un momento para ver, otro para comprender y finalmente decidir en el marco de un conato personal, también colectivo, político. El concepto de conato proviene del filósofo Spinoza, para quien significa el perseverar en ser a partir de las propias verdades, como proteccionismo muy poderoso además de ser inconsciente. Como es algo que puja desde niveles inconscientes, resulta muy difícil salirse de sus empujes y necesita de motivos más fuertes, trascendentes a la inmanencia del mismo. Es decir, salirse del propio modelo de mundo, de la propia ideología, de las propias ambiciones para ceder terreno a favor del populis. Sí, CFK realizó una decisión salomónica en materia de política y amor al pueblo. Ver a sus pares divididos, peleándose por el poder sin pensar en las necesidades del pueblo le resultó algo intolerable. Cedió el poder para que se lo repartan los hombres. No fue una cesión a otra mujer como lo obliga el mandato femenino de proteger el narcisismo de género. No fue lealtad de género que obliga un modelo patriarcal de política. No, fue una decisión que superó todo eso.
Y allí radica la gesta histórica, de grandes de CFK. Negativizar los mandatos de mujer en un mundo de alfas amantes del poder, otros amantes de la perversión política y maquiavélica de criminalizar, de buscar anular a la abanderada de los pobres, a la que se atrevió a redistribuir fondos hacia los carenciados, a la que se atrevió a tocar el tesoro de los ricos, el capital para pocos y cederlo a quienes se lo merecen y se llaman trabajadores. CFK tocó el dogma, la verdad más radical del materialismo capitalista alienado y enajenante, sus bolsillos pero a los ojos de ellos porque quienes generan capital, bienes, recursos, etc., no son sino los que trabajan. El proceso contra CFK y las mujeres. Arman causas para destruir opositores, CFK. Sabemos que en el proceso de excomunión, o al menos su intento, intervienen alfas, homo politicus machirulensis, como una raza rara de procustos impositivos, ambiciosos, delirantes, amantes del poder y las riquezas, psicópatas manipuladores que verborrean cosas en los medios y en privados se quedan con los recursos del pueblo, pero, donde además intervienen mujeres, también ambiciosas, envidiosas de los logros de CFK y que anhelan llegar a ocupar su lugar a como sea. De ahí la psicopatía política donde los fines personales se antepone a los de la nación, el pueblo. Pero en esta tragedia de justicia, en esta triste y patética puesta en escena de persecución disfrazada por medidas judiciales, donde vemos además la descomposición de la democracia y la credibilidad en la justicia y los medios, aparece un juez en mayúscula que observa, saca conclusiones, y va a dar el veredicto en las urnas. Es el pueblo asqueado ya de tantas medidas corruptas, de jueces politizados que creen naturalizar la connivencia con el poder, el enriquecimiento a costa de operativos mediáticos, etc., es decir, el proceso perverso, de invalidación, descalificación, demonización y criminalización de una estadista no tiene legitimidad ante el pueblo. Y eso se cosecha en las urnas. Es lo que no están viendo los Torquemadas de la Inquisición política que buscan quemar a la bruja, que se atrevió a medidas que avanzaron contra el enriquecimiento de unos pocos a costa de muchos. Es decir, la contradicción principal del capitalismo como sociedad de injusticias. Un discurso sugestivo y estratégico. No hay que enojarse con quienes se creen una mentira, hay que enojarse con los que dicen mentiras, CFK. Las cadenas nacionales de CFK eran ejemplos de un discurso ejemplar y elocuente. Una retórica ejemplar. Estaban fundadas en medidas reales para distintos ámbitos de la vida social y sobre todo en beneficio del pueblo. Eran también discursos que implicaban e implican una fuerza simbólica de mayor justicia, para las mujeres, los niños, educación, los abuelos, es decir, para los necesitados. Sin embargo, el enfoque múltiple no impedía medidas en relación al plano mundial, el tablero de ajedrez, del mundo donde era necesario posicionarse con una buena estrategia, so pena de terminar como deudor. En el plano de las enunciaciones, sus palabras y frases implicaban emociones de liberación, de un orgullo por medidas que nadie se había atrevido hasta el momento, viniendo CFK a demostrarle a todos los hombres y mujeres de la política de lo posible, que se puede, que hay muchas medidas que avanzan en dirección a mayores justicias pero que hacerlos, requería de un coraje extra, hasta de audacia. Las frases connotadas portaban un vivo sentimiento de felicidad al asignar medidas que iban a paliar necesidades urgentes, históricas, acumuladas como derechos que ningún político consideró posible merced a que gobernaban con migajas para el pueblo. CFK no era así ni lo será. Su misión existencial, anclada en tradiciones peronistas, y matizadas por su compañero de luchas, la posicionan en el lugar de la reivindicación, de la que vino a redimir a los pobres de sus miserias, y eso, es un pecado que los religiosos del capital no toleran. Me refiero a los bancos, los organismos multiestafadores, los agentes directos de la burguesía, los secuaces de la corrupción, los oportunistas del poder, los sociópatas huecos de contenidos sociales y una utopía urgente promovido por su historia personal. De modo que, el mensaje claro, enfático, direccional y operativo era y es, por fin justicia para los pobres. La furia de la clase media pseudo-adineradas, con sus ideales de terminar en la clase alta no se dejó tardar así como de los medios cómplices del establishment, con sus personajes mediatizados que ya olvidaron cómo llegaron a semejante grado de degradación social, humana y moral. El odio al pobre denuncia eso y más. CFK nos advirtió del peligro del neoliberalismo. Un país que crecía, había trabajo, había educación, CFK.
Una mente previsora, propio del pensamiento estratégico, le indicó del peligro de votar programas neoliberales y retrógradas que solo vinieron a reivindicar las demandas de antaños de la clase dominante, sumisión, explotación, que el pobre se arrodille y ladre, tal como testimonia la escena de La Patagonia rebelde. Y era previsible porque la mentalidad empresarial de quienes gobiernan, confunden, nación, con empresas. Los criterios cambian radicalmente, el país ya no se compone del pueblo, de derechos urgentes, de necesidades, de problemas sociales a resolver, etc., sino de necesidades de lucros, de gastos en educación, salud, los planes, etc., es decir, lo social significa gasto y no da ganancias. Seguido del marketing empresarial mediático, con sus cipayos de turnos que asquean y desprestigian al periodismo. Con los alfas del mismo peronismo como oportunistas que aprovecharon la movida para rescatar migajas de poder que vieron mellado por el accionar de una mujer fuerte, inteligente, que les indicó cómo se debe gobernar. Y eso, es intolerable para el macho alfa de la política. Las difamaciones y psicopateos judiciales como connivencias del poder económico con la política, llegó a grados tan corruptos como la Roma imperial en su fase de decadencia. Sumado a todo esto, el endeudamiento externo con jugosas comisiones para los que lo promueven, y que el pueblo debe, así como muchas medidas que atentaron con la integridad, la dignidad, la salud física y corporal de jubilados, discapacitados, niños y jóvenes, etc., que buscaron legitimar con puestas en escenas que nos recordaron al mariscal de Hitler y su propagandista Joseph Goebbels. Sí, CFK nos estaba recordando la hiper de 1989, el 2001 y otras crisis y el pueblo padeció de amnesia inducida, además de una hipnosis de clases, provocado por los medios. Una inteligencia de nivel superior. Para ser buena política no me tengo que disfrazar de pobre, CFK. Sin dudas que CFK posee un coeficiente intelectual superior a la media poblacional. Sus logros en términos políticos testimonian de un nivel intelectual que no es común y que se nutre de las ideologías, de conocimientos y experiencias que le posibilitan rendimientos superiores al promedio. Si la comparamos, término no muy feliz el de comparar pero vale para la ocasión, sus logros con el de otros pares políticos y muchos y muchas que sueñan con sus insignias, debemos concluir que su capacidad sobresale al de muchos y que para lograr lo que ella logró, se necesita cerebro, motivación, habilidad interpersonal, ideales, una utopía poderosa, entre otras habilidades de personalidad. Si precisamos el diagnóstico intelectual de sus capacidades, CFK posee una inteligencia lingüística muy alta, la prueba está en sus cadenas, y de cómo arma un discurso, como los que le armaba a Néstor. Su inteligencia interpersonal se orienta en su faz de conductora, en un estilo propio que resalta como estadista y eficaz conductora de una nación que, por cierto, no es para muchos. Con capacidad empática acentuada, a CFK le gusta mirar a los ojos cuando habla, como forma de demostrar un discurso enfático, preciso, claro. Pero donde podemos considerar su nivel de inteligencia es en su faceta de estratega, donde podemos decir que descuella. Previsora, audaz, sutil, de hablar claro y de forma asertiva, CFK demuestra un discurso inteligente, donde la gramática de sus frases, se mensaje, el sentido de su discurso, se corresponde con el destinatario como causa de su lucha, el pueblo. Con un poder de razonamiento complejo, y de inteligencias múltiples, tenemos a una analista de lo sociopolítico que pocos, machirulos, patriarcales toleraría. De ahí las campañas para difamar su ser, su discurso, invalidar sus actos, su inspiración, su lucha en pro de los pobres. El inconsciente social, o verdad social, que motiva a CFK. No hay mejor defensa que el voto. El voto va a servir para tanto dolor, CFK. Es todo ella como una estadista ejemplar que despliega una política, una ideología y modelo de nación, de pueblo y de sociedad, o existe alguna verdad que la trasciende como categoría social explicativa que ayude a explicar sus proezas. Desde el socioanálisis, como transdisciplina, necesitamos trascender los aportes parciales de las diversas ciencias, incluso la política, la ideología, etc., para analizar la verdad social que determina en gran parte el accionar y el pensamiento de todo sujeto social. Y CFK no escapa a las determinaciones sociales, culturales, de géneros, de clases, de épocas, que la llevaron a encauzar su vida, su mismo destino hacia la lucha por los desposeídos.
Es su causa, su motivo social, su razón de ser. La razón de su vida. En este sentido podemos afirmar que la verdad colectiva inherente a su modelo de mundo, su modelo social, su idea de la política, el poder, y la utopía de una sociedad más justa radica en el eje colectivo de una ideología que podemos considerar como parcialmente peronista. Porque la otra parte, la faz femenina, lo ubicamos del lado de la otra mitad de la nación y que son ellas, todas ellas, las que aman a Evita, como el modelo ejemplar que encauza una vida de militancia, de luchas, de perseverar en ser, en pro de una sociedad que se vislumbra como injusta y plagada de injusticias. Es la verdad ya colectiva inherente a los discursos, a los ideales de miles de mujeres, de muchas prácticas y agrupamientos, proveniente de aquella mártir de la causa de las desposeídas. Hablamos entonces de Evita y su modelo de mundo, de sociedad, de Estado y poder, de gobierno práctico, que toma medidas, que otorga beneficios para reparar la pobreza de las desposeídas, de aquellas mujeres que, seguramente, y en el linaje de los Duartes, significa algo, a alguien, a una abuela, a una madre sufriente y pobre además por pertenecer a la clase baja. De modo que CFK es portavoz de una verdad colectiva en movimiento, de una inspiración fundamental que busca plasmar un estilo social, una utopía peronista, evitista, como lo soñara aquella dama que un buen día cansada de ser pobre en los toldos, tomó sus cosas, el tren, y se vino para Buenos Aires donde estudió radioteatro y gracias al cual, pudo conocer a aquel coronel joven y apuesto a quien aleccionó de las necesidades de las descamisadas. CFK, ya un símbolo. Hemos dejado un país con un gran capital, CFK. La gesta ya histórica de CFK la ha transportado al rango de símbolo universal, y a la par con los grandes de la historia. Mal que les pese a las que anhelan su significante, sus logros y proezas, luchas y batallas, ha logrado entrar en la historia pero no como otras ni como otros. En Argentina, sus logros se multiplican merced al contexto patriarcal, el modelo machista del poder, de los lugares públicos, de la política, y en suma, de la cosa pública. Sí, CFK ha luchado y lucha en la arena de los hombres en nombre de todas ellas, representando a la mujer, en mayúscula. Ha logrado superar la barrera patriarcal, o límite impuesta cultural y socialmente a las mujeres por el modelo patriarcal. Ha enfrentado y enfrenta a los hombres en su terreno, en el Congreso, en el sillón de Rivadavia, en los medios. Y eso no se perdona fácilmente por las adineradas que solo poseen eso, dineros. De ahí sus furias mitigadas, delegadas a periodistas cipayos, a los medios, a los agentes del poder económico con sus ansias de imposición cultural. No le llegan ni a los talones. La ambición del poder, su delirio megalomaníaco de grandeza no significan que la puedan igualar en nada. La riqueza económica no se iguala con la riqueza intelectual, social y política de CFK. A pesar del compañero caído. Derechas e izquierdas son categorías perimidas. Tenemos que acostumbrarnos a eliminar esta forma de pensar y concebir una nueva categoría, que es la de pueblo, CFK. Ella siguió su lucha, su ideario político, su afán de lograr la ansiada justicia social de los desposeídos. La partida de Néstor a la eternidad no es fácil y más aún cuando los cínicos sin valores, sin ética alguna y con Maquiavelo como ideal aprovecharon para tirarle palos alusivos. Sin su apoyo incondicional, suponemos significó para ella un gran reto. Pero como el ave fénix, renació de sus cenizas para furia de sus detractores. Detractores pero en el fondo la admiran. Solo que la cobardía moral y los clichés del establishment les impiden aceptar sus verdaderos sentimientos hacia la mujer que se ganó lo que se ganó a duras penas, luchando en la arena de los gladiadores patriarcales, demostrando decisivamente que la mujer no está dibujada en la historia. Con ella, la mujer argentina dio el salto decisivo en lo social, en lo cultural, en los derechos de géneros y como sujeto de la historia. Se ganó un lugar que todas ellas vieron y vivenciaron como el modelo a seguir. A partir de allí, CFK dejó de ser la simple mujer inteligente con su vocación política que ganó terrenos y logros en contra de alfas millonarios y pasó al rango de mujer mítica, que metaforiza todos los deseos y anhelos de la mujer oprimida. Como en toda mitología política, es ahora un mito político y para más, mujer y en la Argentina, como diría ella misma. Crónica de una condena anunciada. A partir de la asunción de Macri he sido sometida a una múltiple persecución judicial, CFK.
A partir del síndrome de hipatía que padece CFK, entendemos de la condena social a que es sujeto, aunque no por el pueblo. El pueblo la quiere, a pesar de los medios que la demonizan, y condenan a los ojos de todos, armando causas, intentando desesperadamente anular su poder de convocatoria. Porque lo más grande de CFK es su poder de convocatoria, que se define como la legitimidad ante el pueblo. Y era previsible considerando el partido judicial, y el Homo corruptensis, que se intitula como juez hoy día. Una verdadera tragedia democrática donde la justicia se enrola en operativos de criminalización sin pizcas de vergüenzas. Como aspecto de una política neoliberal vía simulaciones, puestas en escenas, coacheos de discursos y otras payasadas, la criminalización de CFK es el último eslabón de un proceso de demonización, descalificación, invalidación y criminalización previsible. Para legitimar el proceso maquiavélico y perverso, utilizaron los medios hegemónicos que insuflaron sin cansancio toda clase de difamaciones, la otra faz de toda criminalización de la OPO. Conjuntamente, la operancia del servicio yankee, así como el local, buscando direccionar las acusaciones hacia un modelo de gestión supuestamente corrupta. Pero la verdad es que el pecado de CFK reside en su causa, en su ideal de una sociedad más justa, en su utopía, en sus anhelos de una sociedad sin desigualdades donde los privilegiados no lo fueran tanto. Pero como ya lo remarcamos más abajo, ante una justicia cada vez menos legítimo, que ha destruido la nada de legitimidad que le quedaba, aparece un juez caracterizado por observar, evaluar, atentamente, el desarrollo de las payasadas mediáticas, los personajes de doble caras, los periodistas millonarios, etc., y que es el pueblo. O mejor, la causa de CFK es el bienestar del pueblo y todo lo hizo por él. Es por ello que algo hay en el inconsciente social del pueblo que le recuerda que, la que sí sabía hacer las cosas y cómo hacerlas era ella. De ahí las fuentes de su poder y legitimidad. Ella sabe cómo se hacen las cosas. Lealtad de géneros. Una de las grandes razones o causas de CFK es la mujer. Pero no la mujer con cuentas bancarias, la refinada de buen vivir, sino la otra, la que sostiene aquellos lujos de la clase adinera, la mujer trabajador, la mujer de hogar, la mujer del descamisado, esa que Evita tanto ayudó. Pero esto no significa que se enrole en una guerra de géneros contra los hombres. Por el contrario, CFK percibe a los hombres como compañeros de luchas, tal como definiera al mismísimo Néstor, aunque hay reservas, los machirulos, los hijos del modelo patriarcal, los político-machistas que no dudaron en atacarla para minimizar sus logros so pena de percibir que esta mujer les estaba dando vuelta la tortilla de muchas décadas de errores y fracasos en materia de política. Sí. CFK demostró a la clase política cómo se gobierna, aunque tales gestas, tales decisiones, tales acciones, etc., hicieron creer a ciertos empresarios que todo estriba en tomar medidas, abrir la bolsa, pedir préstamos, hacer simulaciones y coacheos y listo. Nada más alejado de lo que se necesita hacer en la Argentina. Y CFK conoce su país. Identificada con sus pares femeninos expoliadas, CFK hizo empatía con la mujer que sufre una doble realidad, por ser mujer y por ser pobre. Pero no se quedó en la simple empatía y estableció jubilaciones, logros, medidas, etc., para hacer justicia a todas ellas. A sabienda de que las refinadas, las delicadas, las de altas alcurnias, se enfurecerían contra ella. Y así fue. Ella es la golondrina que hizo primavera. A pesar de personajes corruptos, de funcionarios amantes del poder y el dinero, ya históricos y embiscados en la connivencia con empresarios y el partido judicial, CFK hizo primavera. Ella rompió un modelo tradicional de hacer política caracterizado por poco y nada al pueblo y mucho hacia las clases pudientes y el FMI, entre otros. Ya lo vimos desde Alfonsín y Menem, de la Rúa, con el concepto de inclusión, se enfrascó en medidas y estrategias que la llevaron muy lejos. Dio vuelta el panorama patético de los pobres que venían con hambrunas desde la hiper de 1989 o el 2001 y al fin alguien que redistribuyó recursos hacia abajo, hacia la clase baja, el productor social, porque los ricos no dan nada al pobre porque no producen. Es el pobre el que genera capital y cuando el rico paga el salario lo hace con la plusvalía generada por el pueblo trabajador. Por cierto, la única clase genuina para ella, la clase trabajadora.
No se esperaron las reacciones del establishment y sus medios, sus mercenarios, sus dinosaurios de animadores y cipayos periodísticos que la atacaron no como se suele atacar a cualquier político. No, se notó una connotación emocional acentuada, una furia y desprecio fuera de lo común, una falta de respeto garrafal a la figura, la subjetividad, al ser de una mujer que nunca respondió a las barbaridades inducidas por ciertos medios. Para nada. La mejor respuesta fue la de CFK, el silencio. ¿Por qué responder, si no, a semejantes reacciones de odios que ella sabía muy bien dónde se generaba? Claro es que en sus medidas que ofendieron el bienestar material de quienes se pretenden la mejor raza, los únicos genuinos dignos de la buena vida, los ricos. Misoginias contra CFK. Muchas mujeres de clase media odian a CFK por beneficiar a las mujeres pobres. ¿Por qué debía de ayudar a esas harapientas mujeres que aparecen a los ojos de tales féminas refinadas como lo opuesto, la definición en negativa de ellas, las puras y de sangre azul? Es la misoginia femenina de clase, con prejuicios, difamaciones, improperios y otras rebuznadas, implica el montante de odio de clases. Es el odio a la sucia, a la ignorante, a la bruta y cabecita, que son, precisamente, lo que las clases medias niegan y proyectan sobre la mujer del descamisado. Hay allí una negación y proyección de lo que ellas mismas son, fueron y aborrecen. Niegan y rechazan sus orígenes en los barrios pobres, de una madre sacrificada que debió hacer de todo para que ellas, las ahora refinadas y con títulos, pudiesen estudiar. Pero ya han olvidado todo eso y ahora se toman el placer de difamar y rechazar a una grande, a un estadista, a una que nunca será porque las pocas riquezas de la clase media no resulta sinónimo de inteligencia ni menos de coraje para enfrentar al modelo patriarcal de política en su mismo terreno. La odian porque es lo que ellas quisieron ser. Odian a la mujer corajuda, a la mujer brava, a la mujer que no titubea ante los hombres, ni menos ante toda una nación. Qué admirable debe ser a los ojos de tales descerebradas con dineros el escuchar esas largas cadenas de CFK y sentir la propia incapacidad para nada. Modelos de poder. El primer modelo es el clásico patriarcal de los hombres y sus negociados, sus corrupciones, sus connivencias con la justicia, sus cuentas, y sus movilidades ascendentes en términos de clases sociales. Pero por supuesto, importando poco el pueblo. El otro es el poder que va en contra de tales corrupciones, en contra de tales modelos de gestión en pro de los ricos, de los imperios, etc. Así tenemos dos modelos de poder ya clásicos en la política argentina. La grandeza de CFK fue el innovar y promover una nueva forma de poder, novedoso, reivindicativo, que no solo busca gestionar y establecer cambios, etc., sino igualar al hombre con la mujer, a la mujer con el hombre, la justicia de géneros, equidad de géneros y con ello, estableció el modelo de poder femenino, de la mujer, que resultó intolerable para todos los alfas del poder. El modelo patriarcal no pudo tolerar semejante vuelta de tuerca y de cómo una mujer vino a redimir a los y las pobres, pero por sobre todo, implantó un nuevo símbolo, una nueva manera de gestionar y es el estilo propio de CFK tal como recién estamos tomando conciencia. Porfiada. Muchas veces hemos escuchado que CFK es difícil, brava, de un carácter dominante, y en suma, porfiada. Que indican tales términos descriptivos respecto de su verdad como líder de masas. Indican algo más que simples características de la personalidad de CFK. Indican fortaleza e indicio de la fuente de su estrategia de poder y de su poder. Poder legítimo, por cierto. Tiene base social, tiene credibilidad, incluso el día que entrega el poder lleva la plaza. Algo admirable y nunca visto en el mundo de los alfas patriarcales. Y esa fortaleza arraiga no en la dureza de carácter, sino en dos factores cruciales, una es su inteligencia elevadísima y la otra es el modelo de mundo que le sirve como utopía. Un modelo de mundo y sociedad donde su misión es redimir al pobre, a los oprimidos, a la mujer pobre y efectivamente, a eso se dedica. Es así que logró cosas que nunca nadie lo había logrado. Más que el propio Perón. Sí. Porque Perón era un hombre entre otros, un alfa al poder, un patriarca que hizo muchas cosas pero CFK lo superó en que siendo mujer cuando las mujeres estaban dibujadas, ella logró la proeza de muchos cambios al par que la redención de la mujer. Doble hazaña por cierto. El programa peronista. En una versión diferente, kirchnerista, aunque además, con la impronta propia de CFK como cristinismo.
Ella supo direccionar el programa peronista hacia la justicia social con medidas concretas, respetando el ideario de Evita, los anhelos de Perón, y el sueño colectivo del peronismo que no tiene como misión el servir a oligarcas, banqueros, empresarios o imperios. Así, en su modelo de gestión subyace el programa peronista sobre el mundo, el Estado, la sociedad, la política, la ideología, la militancia. Pero ella dio vuelta el modelo peronista. Y esa vuelta de campana consistió en que superó el modelo patriarcal de política peronista para dar lugar y poder a la mujer. En la gesta peronista, Perón no supo defender ni jugarse porque Evita sea vicepresidenta y salió al balcón a informar de una decisión acorde a los alfas uniformados que se imponían incluso con las armas. Debió ser difícil incluso para el general. Pero para hacer justicia con aquella luchadora, aquella mártir de los pobres, aquella mujer que enseñó a Perón lo que es ser pobre, sobre las mujeres pobres, etc., CFK la redimió llegando ella misma al poder y demostrando de lo que es capaz una mujer al poder. Ella logró lo que Evita no pudo por el contexto machista. Ella logró redimir a aquella silenciada en el poder, aunque no menos eficaz en lo social, con sus pares, con las mujeres carenciadas, con quienes logró muchos de sus anhelos de mujer. Pero CFK cumplió su sueño, la de ella, Evita, y lo afirmó a título personal y con interpretación de la historia. Socioanálisis de la imagen de CFK. Incluso en la clase baja, entre las desposeídas y doblemente explotadas, como pobres de verdad y como mujer, CFK encuentra muchas que la odian, la rechazan, aunque hoy día en menor cantidad merced al accionar de la derecha. Pero la mayoría hace lealtad de género, y son fieles a ella porque han comprobado que sus adquisiciones, sus sueldos, el del marido, la jubilación de amas de casas, etc., ya no compran nada. Muchos ya saben a quién seguir en las próximas elecciones, aunque CFK haya dado la movida magistral de ajedrez que descolocó al gobierno liberal en su estrategia de demonización, criminalización e intentos de sacar del medio a la estadista. La derecha acostumbrada a corromper jueces que, como cipayos del poder, se venden al mejor postor. Un asco de justicia que ha perdido toda su credibilidad y el pueblo pide en forma urgente cambios en relación a cómo se eligen los jueces, que los podamos elegir en las urnas, que se perpetúen, etc. No va más. Pero en la misma clase baja, CFK tiene a la mayoría de sus seguidores, sus militantes, cuadros poderosos dispuestos a todos por la jefa. Las innumerables marchas de apoyos atestiguan de una lealtad pocas veces vistas en el campo político. No así en la clase media, tanto en su faz clase media baja o la media media. En esos estratos se concentran los reactivos a la subjetividad de CFK, que al parecer, la odian en cuerpo y alma, como detentoras de supuestas riquezas, poder económicos también alucinados porque Macri se encargó de pauperizarlos con sus últimas medidas. Han caído muy bajo y aún no se dan cuenta. Pero el odio no es porque CFK sea mujer o porque sea solamente peronista o kirchnerista. La odian porque ella defiende a la mujer que aquellas, refinadas, o piojos resucitados, aborrecen. La odian porque defiende a la mujer que mora en la mente de aquellas que ya olvidaron de dónde vienen. La odian también porque se creen del establishment, de alta alcurnia, como ya lo remarcamos y así se afirman en el apoyo a los seres de sangre azul al que creen tener algún parecido. Es decir, idealización hacia arriba, hacia la clase alta, y desprecio hacia abajo, hacia los pobres, pero también a quien defiende e hizo cosas sustanciales por los pobres. Pero a CFK, no le llegan ni a los talones. Finalmente, los ricos de verdad, la clase alta, los grandes empresarios, los banqueros, los que creen que la bolsa es el lugar natural de los financistas, etc., la odian con razón, por las grandes transferencias de recursos económicos desde arriba hacia abajo y que ellos creen que les pertenece. Es decir, como que CFK les sacó plata para darles a los pobres con notebook, con jubilaciones, con mayores derechos, etc., patrañas, porque los ricos no producen capital ni medios ni recurso alguno. Los que sí producen bienes y servicios o capital son la clase trabajadora, y quien reasigne recursos hacia ellos, hace justicia. Lo demás, no consiste sino en definiciones de modelos de mundos y de sociedad diferentes en la clase alta que en la baja. La segregación de géneros y su uso político contra CFK.
Merced a la manifiesta incapacidad para solucionar nada en lo social, lo económico, lo político, etc., los políticos de derechas o del centro se dedicaron a promover el pensamiento dicotómico simplista, el oposicionismo de géneros por ejemplo, que derivó en la guerra de sexos, en la monumental segregación de géneros, o dos bandos cada vez más distanciados por el efecto de halo, de los medios oficialistas y su rol de propalar mitos o mentiras que suponen tapa la crisis. Es decir, la promoción de la guerra de géneros a partir de algunos casos, por cierto trágicos porque nada vale una vida, ni decimos que los casos de violencias de parejas etc., sean insignificantes, como generalización merced a estrategias de instalar una falsa conciencia, embustes, mentiras sobre lo que verdaderamente sucede en la bolsa, en los bancos, en las Islas Caimanes, en los fideicomisos, etc., son fugas de capitales que son del pueblo que el hipermitigada, controlada por el FMI se apropia bajando salarios, subiendo precios, robando el poder adquisitivo del pueblo. Un robo político concertado en connivencia con la clase dominante, el FMI, e incluso el viejo imperio que no cesa en su rol de gendarme y de mediador interesado en los capitales y recursos de cada pueblo al que llevan a la perdición. Es decir, la operatoria de las corporaciones y sus cipayos periodísticos consisten en inflar el tema de las pocas violencias de géneros y jerarquizarlos como pandemia social, como un flagelo que lleva a marchas inducidas, cacerolazos, noticiones, etc., todos destinados al armado de humos para tapar la inoperancia en materia de resolución de la inflación y la monumental crisis. Así, dividen a la pareja de hombres y mujeres en guerra de géneros, para luego trabajar a las mujeres en contra de sus hombres y orientarlas hacia las urnas para que voten a favor de la derecha. Es decir, manipulaciones mediáticas, inducciones de luchas, divisiones para controlar y orientar el voto femenino hacia el lugar que ellos anhelan, las urnas y el continuismo de un modelo de poder infundado en propuesta alguna. CFK, creadora de la femicracia. Mejor dicho, antes que restablecer algún matriarcado, CFK funda el matriarcado político, o también, femicracia, como la mujer al poder y como versión diferente al del hombre, si es que cabe el concepto. Es una forma de decir, las mujeres al poder. A los alfas patriarcales se les escapó la liebre y no ven la hora de que ella tambalee y cese en su intento de invadir el terreno que los hombres se han apropiados como propios, sin intención de darle lugar a la mujer. Es decir, CFK llevó a las mujeres al poder como una forma de femicracia que despertó el viejo patriarcado ya celoso por haber perdido lugares de poder. En otros términos, CFK reavivó la lucha por el poder entre hombres y mujeres. Los hombres no desean ceder lugares y las mujeres luchan y logran hacerse valer cada vez. Tal el panorama que a los dinosaurios de la política y la cultura no le gusta nada. Lo instituido como hombres en lo social y la política ha quedado relativizado en hombres y mujeres en la política, lo que rompe un modelo hegemónico del poder, de la política caracterizado como patriarcal. Y eso no se perdona fácilmente. Las reacciones furiosas surgieron de varias partes. Desde el establishment en forma casi natural. Desde los medios a través de aprendices mediáticos y en la política incluso desde los pares peronistas, que se resisten a darle un gramo de poder a una mujer. Lo justifican desde ya pero son pseudo-justificaciones y la nueva corriente de mujeres al poder ya no puede volver atrás, incluso con regresiones o concesiones como la que CFK estableció al cederle estratégicamente su lugar a Alberto Fernández. Es una de sus movidas maestras. No te quepa duda alguna. La dama movió y el juego continúa. El macho herido, por CFK. Un imaginario social caracterizado como propio de los hombres, en la política, en los lugares de poder, en la sociedad como ámbito de los masculinos, vino a irrumpir una figura prototípica, que ancla sus orígenes simbólicos muy lejos hacia atrás para culminar en la figura poderosa de Evita. Es así que el hombre recibió varios golpes a su narcisismo masculino, como la consideración de que es la mejor raza, superior a las mujeres, como ser de excepción y que sufrió la herida psicológica en su mismidad más masculina. La torta del poder ha sido dividida en dos y los hijos del patriarcado lo sintieron como una irrupción intolerable. ¿Cómo es posible que una mujer se haya atrevido a tanto al tomar medidas, en lograr cosas que ningún político había logrado desde Alfonsín hacia acá? Esto no puede ser y algo debieron urdir como conspiración, como sabotaje de la gestión, como difamación y agresiones destinadas a frenar el poder garrafal de la dama.
Pero eran medidas inútiles que, con el tiempo, pasaron de ser simples críticas a invalidaciones de su ser, de su historia, de su amor, de su familia, de su subjetividad como mujer a francas difamaciones que terminaron en la criminalización más vil. Acto seguido, otra herida al egocentrismo patriarcal que se creía el único capaz en la política, en todo. De modo que, sorprendidos y descalificados por sus pobres gestiones ante los grandes logros de la yegua, no dudaron en contraatacar como hombres, agrediendo, difamando, usando el partido judicial, periodistas delirantes amantes del dinero y otras clases de copias del mentado efecto Lula. Una vergüenza de patriarcas en retrocesos. Podemos sintetizar entonces que CFK infringió al mundo masculino acostumbrado al poder, a lo social, a las macanas, en todos los ámbitos, a la corrupción, a los negociados tras bambalinas, a la connivencia con empresarios y la desinteligencia de agencias, etc., una herida de género, un gran golpe de poder, de eficacia, que no se lo esperaban. Demostró pues efectivamente que la mujer no solo anhela el poder sino que además de ser diferente, descuella ante los fracasos de los alfas amantes del lujo y las riquezas. Periodistas de guerras, contra una gran mujer. Periodistas de guerras, o mejor, difamadores profesionales pagos, verdaderos cipayos sin ética periodística, sin escrúpulos de conciencias, verdaderos sociópatas, cuyos fines se sirven de cualquier medios. De esta manera, se dedican a propalar toda clase de acusaciones, reproches, operativos armados en conjunción con ciertos grupos de psicópatas encubiertos, que se intitulan agentes del Estado, así como de corporaciones que pagan gustosos, tales operativos en aras de negativizar a la dama. Tramposos y perversos que no dudarían en difamar al propio padre como ya lo vimos del mentado al poder o vender a la madre. Son verdaderamente seres que difaman creyendo en un modelo de política fundado en eso, en engaños al pueblo, en inducción de mentiras, en criminalizar a la estadista, en dividir y propalar el odio como instrumento de guerras de clases donde se utilizan a los idiotas amantes del poder, el lujo y el dinero que se alejaron grandemente de la ética periodistas para terminar como simples cipayos del poder perverso de turno. CFK deshipnotizó a la mujer que había naturalizado su condición sumisa. Hasta CFK, las mujeres aún no habían vivenciado el sentimiento de ser también en lo social, en lo político, en las instituciones, lugares, etc. El ámbito propicio era aún la casa, como ama de casa, recluidas en tareas domésticas, como es muy conocido. La autopercepción de género, de mujer, de esposa, era en términos de dependencia, asimétrica, con la prevalencia del varón en lo social, en la política, el Estado, los cargos de mandos, etc. Era algo que les parecía natural, propio de la Argentina y de las argentinas, el vivir a la luz de su hombre. Pero todo cambió con CFK. Si bien, muchos podrían citar grupos de mujeres que luchan, de asociaciones, personajes, libros y logros feministas, etc., hasta la entrada en escena de la estadista, la mujer era aún lo que ya remarcamos más abajo. Gracias a CFK, la mujer asistió a un cambio de calidad, un salto cualitativo, la entrada en otra dimensión, en la dimensión de la equidad, la igualdad de roles, aunque, sabemos, muchas aún sufren los embates del modelo patriarcal de sociedad. Pero la amazona, sociopolítica, de esas que nacen una cada 1000 años y descuellan, mutó el imaginario de la mujer y trastrocó la cultura, la organización social en el sentido de mayores justicias de géneros. Muchos alfas aún no han despertado y consideran que deben luchar y expulsar y aplicar el síndrome de hipatía a todas aquellas que se atreven a igualarlos. Dio cátedra. Aún encuentro analfabetos políticos, de esos que fueron hipnotizados por la corpo, por los periodistas cínicos y sin éticas, aducir que ella es esto o lo otro. Se nota que están aún sugestionados, hipnotizados, dominados, creyendo que piensan. Para nada y por suerte, son los menos en este momento. Lo claro es que la dama no solo hace movidas magistrales de ajedrez, en su ajedrez personal, porque además da cátedras. Una cátedra que, Procusto, no esperaba porque estaba muy tranquilo con su Banelco, sus cuentas y beneficios, su salto hacia el establishment previas promesas a sus electores, y el paso decisivo a ser parte de la clase dominante. De ser un pobretón ambicioso y mitomaníaco, loco, si cabe, pasaba a pertenecer a la clase refinada, de buenos gustos y caros además. Pero tuvo que aparecer la profesora de sociopolítica y ética del poder,
para no solo explicar cómo es nuestro país o cómo debe ser, en intervenciones magistrales en los medios, sino además, dando ejemplos, tomando medidas que verificaban sus premisas, sus hipótesis, sus cuadros conceptuales y textos, como buena profesora. La furia de las rivales envidiosas no se dejó esperar. El rebuznar de muchas fue, por cierto, divertido porque lo hueco de sus ideas igualaba al que nunca leyó absolutamente nada. Y, luego de 4 años de brutal ajuste neoliberal, con una hipercontrolada, piloteada por el FMI, con el desmontaje de las ilusiones y delirios insuflados por los agentes del establishment, la mayoría coinciden en que, la profe tenía razón. Era, la razón de su vida. Procusta. Podemos considerar que CFK fue y es impositiva, Juan, Procusta, como aquel bandido impositivo que incluso agredía para imponerse, para instalar su modelo de mundo. Si analizamos su utopía, su visión de lo social, de la función del Estado como instrumento para establecer cambios sustanciales en el sentido de redistribuir recursos hacia los desposeídos, podemos considerar que si es, Procusta, para los ricos, para los que consideran que el sufrimiento del pobre redunda en felicidad del establishment en sus lujos y riquezas que les brinda el sentimiento y la idea de que son seres superiores de sangre azul. De modo que, para ciertas personas sí podría aparecer como impositiva, como a la clase media de ilusos que anhelan el ascenso de clases y llegar a ser como el ideal social les impone. Por fin serían como los millonarios y cumplirían el sueño de todo clase media. Nada de eso, y en épocas de crisis igualmente que el asalariado, sienten mellar sus bienes y logros hasta la triste y patética imagen de tener que vender su coche y cerrar su negocio. El cortocircuito ideal, real, el delirio que se da contra la pared, no obstante, no hacen que cambien sustancialmente de ideas respecto de lo social y en cuanto mejoren las circunstancias ya retornan a sus discriminaciones de clases, a sus prejuicios contra el pobre y a anhelar ser como un plutócrata del mejor. Son las circunstancias de clases las que determinan tales ideologías e imaginarios sociales, pero hay una realidad política y económica real que hace tambalear cualquier cielo de clases que pretendan. En cuanto a mujer, sabemos que tampoco es Procusta, porque no busca demostrarles a todas ellas sino la posibilidad real de que puedan lograr cosas sustanciales, logros en materia de derechos, así como conquistas económicas y mejores condiciones de vidas. De modo que, no podemos decir que CFK sea Procusta más que lo que una sociedad patriarcal impositiva obliga a la afirmación, a tener carácter, a ser frontal, a luchar en la arena política de los alfas. Y en relación a la función de la mujer, considera que es más una compañera de luchas del hombre que su esclava. En eso, es claro que no considera más opresor que a los que detentan los medios de producción y las riquezas. Antígona. Antígona era la hija de Layo, esposo de Yocasta, hermana de Edipo, en la mitología griega. Así, el emperador Creonte condenó a Antígona a ser sepultada viva por sepultar el cuerpo de su hermano Polinices, que había transgredido las leyes de Grecia. Ella, Antígona, lo dio todo por su hermano, donde ubicaba la causa de su ser, en lo fraterno, como una ética singular, y ética del deseo, de lo que ella consideraba como lo primario, a contrario del emperador Creonte que defendía la corrupción cotidiana del Estado. Es decir, dos éticas, la que consiste en defender el propio deseo, los propios ideales, y los lazos ideológicos, los lazos emocionales con un pueblo, con el desposeído y, la ética común, la de los que anteponen las leyes para pocos al interés de la mayoría. Antígona sacrificó su vida, su ser, por su hermano. CFK por su pueblo y la última gesta de ceder lugar a Alberto Fernández resulta ejemplar de una ética también singular. Ceguera de géneros, hacia sus proezas. Lo que aparece como evidente, ceguera de géneros, ha derivado desde hace un tiempo en que los alfas patriarcales no puedan percibir las proezas de una mujer. Les resulta egodistónico, a contrario de sus expectativas de machos dominantes. Eso duele, pero no lo aceptan y lo racionalización, con descalificaciones, difamaciones y criminalizaciones apoyando a los secuaces de quienes creen que es tan fácil venir a criminalizar a la estadista en aras de un continuismo de un modelo de poder empresarial. El país no es una empresa y de seguro la dama nos dará el ok. De modo que los hombres no están dispuestos no solo a ceder gramos de poder político y social a la mujer y ni siquiera pueden percibir sin distorsiones las virtudes de la dama. Otros aducen que no es ella sino las ideas de su compañero ya en la eternidad. Otra forma de descalificarla, por supuesto.
Pero sabemos que ella es leal ahora y antes y sigue muchos dictados de Néstor, como cuando recordaba en su, sinceramente, aquello de, te van a perseguir. La ceguera de género se funda en el narcisismo de género en que, por ejemplo, los hombres creen que son los reyes de la creación, la mejor raza, superior a todas ellas, y al revés, ellas también enroladas en considerar que son más que los hombres. Sabemos que para CFK son, compañeros de luchas, y nada más. Intuitivamente ella ha saldado estas flaquezas psicológicas de ambos géneros aunque no el de los alfas que, perseveran en ser los dueños de la arena política. La ceguera de géneros ha llevado a los políticos oficialistas, a los diversos partidos, a los rivales de la arena política, incluso a muchas mujeres pobres aún hipnotizadas por el delirio del establishment a dejarse guiar por las emociones, a acusarla y difamarla de buena gana solo por manifestar ideas inducidas por la propaganda. Lo mismo los hombres aunque peor porque de a poco van tomando conciencia de la garrafal y trágica puesta en escena de un gobierno títere del establishment para reapropiarse de todos los recursos transferidos hacia sectores pobres por 12 años de gobierno popular. Llamémoslo, efecto Idi Amin, por aquel popular boxeador africano puesto como títere para dominar a las masas y esquilmarlo. Así, cada década o más, eligen al candidato, lo financian, lo corrompen, lo chantajean, lo rodean de servicios etc., y abren la bolsa, liberan el dólar, los precios y adiós salarios y trabajo.